una americana, dos mujeres, Carrie Greth y Noelle que ella es filósofa, la primera, Carrie Greth es filósofa, y Noelle está en un grupo de bioética en Estados Unidos y muy activa en toda la causa pro vida y todo eso. Entonces las dos se juntaron porque tuvieron una inspiración porque las dos son padres de familia numerosa. Y ellas estaban viviendo ya una realidad en su hogar. Y la gente empezaron a escribir cada uno un blog y iban contando cosas de cómo vivían su fe en familia. Pero cosas normales, vamos a hablar de esas cosas y de qué normales son. Y empezaron a la gente a decir que había una riqueza ahí que estaban descubriendo nuevos, mucha riqueza. Y les animaron a escribir ese libro. De ese libro salieron luego otros 3 más, porque hicieron Teología del Hogar 1, que es un poco una visión general del hogar católico, de lo que debe ser un hogar católico, luego Teología del Hogar 2 y profundiza un poquito más en las estancias, en la decoración. Y luego ya se fueron a la playa, porque si tú tienes una casa en la playa, pues también puedes hablar de la Teología del Hogar en la playa. Y el último que han sacado es Teología del Hogar en el jardín, porque incluye también el cuidado de las flores. Ya sabéis que los americanos tienen unas casas espléndidas, casi todos tienen jardín, y entonces eso, pues querían meter también ahí la visión de Dios, porque en realidad el cuidado de la casa común, que es una tierra, también está el cuidado de las plantas, y aportan belleza, y la belleza siempre llega a Dios. Entonces, la visión de ellas es una visión muy centrada en el ama de casa, madre de familia. Meten también el homeschooling, que es educar a los niños dentro del hogar, que en América está muy centrada en eso. Entonces, yo descubrí la teología del hogar a través de la teología de la comida. Hay una autora que se llama Emily Stinson Chapman, que es maravillosa, tiene un sentido de humor fantástico. Y ella fue la que me descubrió la teología del hogar hablando de este tipo de libros. Y porque ella lo vivía. O sea, ella lo vivía y se animó al ver que habían escrito este libro sobre lo que ella ya estaba viviendo en su casa. Entonces empecé a leer los blogs que habían escrito estas mujeres antes del libro y me sorprendió. Esto lo vivo yo. Esto lo vivo yo. Entonces empecé a investigar. Porque se me quedaba corto. O sea, lo que había visto yo de teología del hogar que habían escrito estas mujeres a mí se me quedaba corto. Yo veía mucho más amplio, como tiene que haber más piezas en el puzzle que encajan en la teología del hogar. Y entonces empecé a investigar. Y empecé a encontrar libros de 1860 de sacerdotes americanos que hablaban ya de la teología del hogar. Pero me fui más para atrás y encontré los escritos de San Francisco de Sales, en Charles de Foucault, en montones de santos, referencias a lo que es la teología del hogar. Entonces, ¿qué es la teología del hogar? Pues la teología del hogar es simplemente el plan de Dios para la familia y el hogar. Porque Dios tiene un plan que empezó en el Génesis. Cuando Dios crea el mundo, crea un hogar para el hombre. Un hogar para Adán y Eva. Y los coloca allí en el jardín del Edén, que vas al capítulo 2 del Génesis, y les dice: tarea del hogar. Tenéis que cuidar el jardín, hay que regar las plantas, tarea del hogar. Y eso es antes del pecado original. Porque no es después. Ya se lo encarga antes. En ese capítulo de Génesis 2 veréis que lo pone. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nosotros se nos ha quedado la frase de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Porque después del pecado original, esas tareas se volvieron pesadas. Se volvieron difíciles. Pero, como dice Juan Pablo II cuando habla de la teología del cuerpo, él coge un versículo: en el principio no fue así. Toda la teología del cuerpo empieza explicando, vete al Génesis, al plan original de Dios, y verás en qué nos hemos torcido. Pero que el plan de Dios no era esto, sino este. Y si tú no ves en qué te has equivocado, hay que volver a enderezar el camino para seguir el plan de Dios. Bueno, pues eso que se aplica a la teología del cuerpo, se aplica a la teología del hogar. Nos hemos quedado en el ganarás el pan por el sudor de tu frente y se nos ha olvidado que al principio no fue así. Entonces, la teología del hogar lo que ayuda es a transfigurar el hogar, a verlo con los ojos de Dios, a ver el plan que ha puesto en el hogar, que es increíble, cada vez la riqueza que tiene, en la sencillez. Sobre todo en la sencillez, no es algo complicado. El paraíso era simple.
El paraíso era sencillo. Y nosotros nos complicamos mucho la vida. Entonces, Dios le había encargado al hombre el arte de hacer hogar. El arte es un arte, porque Dios es un artista, el Espíritu Santo es muy creativo. Entonces, antes se hablaba de las artes del hogar. Y a las amas de casa se les decía que tenían que aprender el arte de crear hogar. Coser, planchar, cocinar, pero no era solamente eso, también había economía, aprendían un poco el dinero a organizar y todo eso, pero no era solo eso, era muchísimo más, era todo lo que Dios nos pide a los padres y cuando formamos un hogar, es un plan que lleve a plenitud a la familia. Ese es el plan, llevarnos a plenitud dentro del hogar. Porque Dios quería eso para Adán y Eva en el Génesis. Os coloco aquí para que viváis en este paraíso y vayáis a plenitud. Llega el pecado original, se acaba la plenitud. Entonces, la teología del hogar te dice, no, Dios no nos ha abandonado y nos ha dicho, ahora buscar una vida con vuestras casas, vuestra familia, que yo no tengo nada que decir aquí. Y sobrevivir como podáis hasta que lleguéis al cielo. No, su plan no ha cambiado, porque Dios es activo. Y cuando dice, voy a hacer esto, se hace. Y él no cambia de opinión, no se muda. Era Santa Teresa, Dios no se muda. Entonces su plan sigue estando igual de vigente. Somos nosotros los que se nos olvida cuál es su plan. Entonces, justo en estos últimos años, cuando la iglesia, la familia es cuando más atacada está, que está tremendamente atacada por todas estas cosas, llega justo la teología del hogar con tanta fuerza. No porque no existiera, ya os digo que ha existido siempre, desde el Génesis. Y los santos lo han vivido, porque los santos vivían en hogares. ¿Vale? Se ha vivido la teología del hogar, aunque no se llamara así. Pero ¿por qué ahora hay un nuevo impulso? ¿Por qué hay un nuevo impulso? Bueno, porque a mí me recuerdan las palabras del Apocalipsis. Hay una parte del Apocalipsis, que es una de las cartas que se escriben a las 7 iglesias, en el que se dice, has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. El primer amor que tenemos todos, donde recibimos el primer amor, donde nos sentimos amados por primera vez, es en el hogar, es en el seno de la familia. Entonces ahora mismo el mundo está bastante perdido con esto. O sea, pero es que resulta que no puede reencontrar toda la riqueza que Dios puso en el hogar si no sabe que lo ha perdido. Es muy difícil buscar algo que no sabes que has perdido. Entonces, Dios inspira la teología del hogar como un nuevo renacer, como un nuevo Pentecostés. Y justo cuando lo ha hecho, pues lo hizo justo con la pandemia, con el confinamiento. Justo en el confinamiento, ¿qué hizo Dios? Nos colocó a todos en casa. Nos cogió al planeta entero, todo el mundo a casa, y nos metió allí. Y dices, aquí pasa algo gordo. O sea, si todo el mundo se mete en casa, Dios quiere algo con las casas. ¿Y qué pasó cuando la gente se metió en las casas? Que empezaron a florecer las familias. Había familias, sobre todo en Estados Unidos, que sabéis que es muy difícil que coman juntos, cenen juntos, hagan cosas juntos, porque son muchas distancias, son otra forma de vivir, y lo redescubrieron. En España empezaron a hacer todo tipo de virtudes heroicas, porque los padres intentaban que los niños no se agobiaran, no se asustaran, entonces intentaban mantener un buen ambiente, hacer cosas que nunca habían hecho, jugar juntos, ver películas juntos, y los niños se sintieron amados. Y fue increíble, y además hicieron un montón de obras de misericordia, porque la gente donó un montón de cosas. Duró un poquito, pero fue muy intenso. Entonces, empezó a aparecer santidad en las familias, en esos pocos momentos que nos encerró. Y ahí es donde viene el nuevo Pentecostés. El nuevo Pentecostés que Dios prepara para los hogares. Porque es imposible que haya un ataque tan fuerte a la familia y no tengamos respuesta de Dios. Para nada. ¿Dios lo tiene previsto? Claro que sí. No, dicen, ¿qué creéis? Que yo no sé lo que pasa, que yo no sé dónde os llevo. Entonces, ¿cuál es la clave de lo que está llamado el hogar a ser en estos próximos años? Pues, igual que el matrimonio es imagen de la Trinidad, del amor de la Trinidad,
el hogar está llamado a ser imagen del cielo. Por eso lo compara Jesús, no lo compara yo, lo compara Jesús. Él dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. O sea, el cielo es un hogar. El cielo es un hogar donde hay un padre, donde está la madre, donde está la familia. Están los santos, que son la familia extensa. Entonces, si yo os estoy hablando de una casa, de un hogar, es porque sé que sabéis de qué estoy hablando. Sé que sabéis exactamente a qué me estoy refiriendo. O sea, si tenéis una experiencia de hogar que se acerca al cielo, no vais a tener ningún miedo. Vais a estar deseando ir. Y de hecho, los mejores recuerdos que tenemos todos deben ser de la infancia. Y cuando soñamos, seguramente tenemos una casa en la puede ser la casa de los abuelos, o la casa de los tíos, una casa de verano, o nuestra primera casa si nos hemos mudado. Pero tenemos una casa, que se nos ve de los sueños, que era un sitio donde nos sentíamos libres, seguros, felices, donde podíamos ser nosotros mismos, relajarnos, descansar. Era un anticipo del cielo en determinados momentos. Y eso lo recordamos, y eso nos da esperanza. Por eso Jesús compara el cielo con el hogar. ¿Por qué? Porque estamos llamados a que nuestro hogar sea el cielo. Ahora, eso, fácil, ¿cómo lo hacemos? Es que ese es el tema. Es que tú llegas a las casas y las casas parecen más una cadena de montaje durante todo el día que el cielo. Tú llegas por la mañana, te levantas y toca esto, luego la lavadora, luego no sé qué, luego la vacía, luego voy a comprar, luego con la mesa, luego quito la mesa, luego la lavadora, quito la mesa, luego la lavadora y hasta el día siguiente. Como una cadena de montaje. Cada uno hace su tarea, cada uno hace su cama, lo que sea. Y no se parece al cielo. ¿Por qué? Porque nos centramos en lo que nos cuesta, en el sudor de la frente. Y nos hemos quitado de la cabeza en el principio no fue así. Entonces, ¿es posible que aun teniendo que hacer todas esas cosas, porque hay que hacerlas? Porque hay que hacerlas, además son buenas que las hagamos, porque si no Dios no hubiera mandado a Adán a hacer nada en el paraíso, si de verdad no fuera feliz haciendo tareas domésticas, yo hubiera dicho, quédate quietico, no te muevas, no te preocupes, que yo me encargo de todo. Y no, o sea, Dios vio que era muy bueno. Entonces, la tarea doméstica nos lleva a la felicidad. Y tú dices, ¿cómo me va a llevar a la felicidad y los cristales? O planchar este pedazo de ropa que tengo aquí. Sí. Te va a llevar a la plenitud, además. Eso es lo que explica la tercera del hogar. Lo que tú no le das ninguna importancia y piensas que tu vida va a estar llena y plena con otras cosas, te estás perdiendo lo mejor. Te estás perdiendo la mejor parte. Como le dice Jesús a Marta. ¿Por qué? Las tareas básicas, planchar, barrer, fregar, cocinar, son repetitivas. Levanto, lo hago, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer. ¿No? Es algo como muy repetitivo, ¿vale? Pero la Iglesia tiene algo que es repetitivo y que te ayuda a acercarte a Dios, que son las letanías. Las letanías, cuando tú rezas, vas rezando y dices, Madre de Dios, ruega por nosotros, no sé qué, ruega por nosotros, bien, vamos a cambiar la frase. La ropa está sin planchar, plancha por nosotros. Tengo hambre, cocina por nosotros. Los platos están sucios, lava por nosotros. Hemos cambiado el tono, pero es lo mismo. O sea, son llamadas de necesidad que tenemos para que se hagan cosas. Entonces, si tú ofreces todo eso, porque tú puedes hacer ofrecimiento de obras. Y el ofrecimiento de obras pasa por que ofrezcas lo que tienes que hacer todos los días en tu casa. Pues, ¿qué objeto tienen las letanías? ¿Por qué las rezamos? Para tocar el corazón de Dios. Son como dardos, ¿no? Como flechas que estamos dándole al corazón de Dios. Bueno, pues, pegar los platos y poner en la lavavajilla son dardos que tocan el corazón de Dios. Como las letanías. Ritmo constante de trabajo. Hora en la hora, que decía San Benito. Hora en la hora, hay mucho de eso. Entonces, tienen un sonido único, las tareas de hogar que nosotros no tenemos afinado el oído. No nos hemos dado vuelta del camino fácil de virtud que tenemos en esas pequeñas cosas. Yo tengo una amiga que está en las Misioneras de la Caridad, las monjitas de la Madre Teresa. Ellas viven la teología del hogar dentro del convento porque son como una familia. Entonces ellas tienen rutinas para todo, absolutamente todo lo que hacen esté metida en la oración. Entonces sí, me contaba ella, es el ejemplo que
que yo siempre pongo. Tú estás con una escoba quitándole las pelusas de la escoba, y tú mientras se la quitas estás diciendo, Señor, purifica mi alma, quítale de mí, arroja todo lo que yo tengo. Cambias y transfiguras y eso que estás haciendo te está ayudando a trascender, a llegar a Dios, a poner tu vista en Él. Por eso tiene mucho más mérito, muchísimo más valor y te aportan tanto. Te dan una riqueza que tú, si no eres consciente de eso porque te olvidas de Dios, se convierte entonces en una tarea rutinaria pesada. Yo no digo que sea agradable, quitar pelusas no tiene por qué ser agradable, pero toda nuestra atención no está tanto en la pelusa como en Dios. Y entonces cuando el alma está pendiente de Dios, más que de las cosas materiales, descansa. Y ese es el truco. Al principio no fue así. Ese es el truco, tengo que hacer todo lo mismo exactamente igual, pero tengo dos caminos. Hacerlo yo sola, me va a costar, voy a sufrir, me voy a estar buenísimo, no voy a poder con ella, me puse una carga, o lo hago con el Señor. Transformas totalmente. Por eso decía Santa Teresa que Dios estaba en los pucheros, a ella no les tocaba cocinar, en absoluto. No les tocaba absolutamente nada de lo que tuvieran que hacer, si fijáis en los monjes, como San Rafael Ainay, que pelaba nabos, tuvo una crisis de fe, pelando nabos, porque estaba en una ermita, en mitad del jardín, frío y en la trapa tremendo, sabañones de las manos, un frío que se moría. ¿Qué hago yo aquí pelando nabos? ¿Qué hago yo aquí pelando nabos? Llorando los lagrimones. Y de repente tiene una iluminación y dice, pues ¿qué voy a hacer? Estoy pelando nabos, por amor a Dios. Y ya cambió totalmente. Y ya le llegó la alegría. Recuperó la fe, recuperó las fuerzas. Y siguió pelando nabos. Y no hizo otra cosa. ¿Cómo se llama? Yo es que hablo mucho de los santos que me encanta. San Martín de Porres le preguntaron, ¿sabéis que le llamaban Fray Escoba? Que es el santo de la escoba. Pues le preguntaron a San Martín de Porres que si el Señor viniera ahora mismo sin plan parusía, que aparece ya al final de todo, ya terremotos, fuego y todo, ¿qué haría? Y él dijo, seguir valiendo. Seguir valiendo. Dice, porque no hay diferencia, estoy haciéndolo porque es la voluntad de Dios. Y es tan valioso el acto de barrer un escalón como cualquier otra cosa que esté haciendo cualquiera, como las grandes cosas. Entonces, si te fijas en Santa Teresita de Lisieux, la teología del hogar, para ponerla en práctica no hace falta grandes cosas. Ella, su frase famosa es pequeñas cosas con gran amor, porque lo vivió en su casa, la casa de Santa Teresita de Lisieux. Vivía en la teología del hogar fenomenalmente bien. Pero porque eran dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces no quiere el Espíritu Santo que todos tengamos la casa de Julia y Luis Martín. No, porque cada casa es especial y cada familia es distinta. Pero sí quiere que sintamos lo que ellos sintieron, lo que sintió Santa Teresita. Y quiere que lo sintamos a través de pequeñas cosas con gran amor, como hacer un postre especial, poner una mesa bonita para comer, ver todos juntos una película, hablar de corazón a corazón en una conversación, reír a carcajadas. ¿Qué te crees que es el cielo? Tú cuando piensas en el cielo, ¿cómo lo piensas? Claro, yo lo veo así. Un momento de fiesta en familia en el que de verdad lo estás disfrutando. Son pequeñas cosas, pero con gran amor. Entonces, detrás de las tareas domésticas, transfigurar la mirada como el monte Tabor y ver cómo lo ve Dios. Es siempre apuntar a qué grandeza hay detrás de esta cosa tan pequeña que estoy haciendo. ¿Qué grandeza hay detrás de estar apretando los tornillos de la puerta porque cruje cada vez que le doy? Entonces, Isabel Wilson Chandler, que es un profesor, decía, pues cuando estás ahí lavando la ropa y que no sale la mancha así, por más que restriegues, piensa en el cielo, donde ni el orín ni la colilla corroen nadie, donde no hay mancha de tomate. Entonces dice, ¿cómo será el cielo que es más perfecto que esto? Siempre es apuntar a una realidad superior. Y eso lleva al corazón y hace que lo puedas hacer. Entonces, la teología del hogar está hecha así porque si nos fijamos, todo fue hecho para Cristo, o sea, por Cristo, para Cristo. Todo fue hecho por Él y para Él. Si es todo, quiere decir que nuestros hogares también.
sea, Dios contaba con que nuestras casas iban a ser para Cristo, porque Cristo es muy hogareño, tremendamente hogareño. Yo digo que tiene nostalgia de hogar, así lo digo. O sea, él llegó y ¿qué fue lo primero que hizo? Tirarse 30 años en casa. 30 años en casa. Ya está. Ahí estaba. Se escapó 3 días al templo, pero volvió a casa. Luego, él para su gran misión de cumplir la voluntad de Dios necesitaba nutrirse de lo que se vive en el hogar. Necesitaba el cielo en la tierra para crecer bien, para crecer en gracia y sabiduría. Cuando te dice que los padres de San José y la Virgen lo llevaron a su casa, inmediatamente después de que se fue con ellos, te dice, y el niño crecía en gracia y sabiduría. ¿Por qué tenía ese crecimiento pleno? Porque es un crecimiento pleno, porque estaba en un hogar que era el cielo. Claro, nuestros hogares no van a llegar a la altura de Nazaret, es muy parecido. Tenemos que aspirar a que se parezcan. Y hay un truco para eso. No lo explico. Entonces, hay un deleite en Jesús. Todo lo que los ejemplos que pone, cuando pone ejemplos a la gente que le está escuchando, pone ejemplos domésticos. Te habla de la mujer que barre buscando una moneda que se le ha perdido, te habla de lámparas de aceite que se encienden porque si no en la casa no se ve, te habla de la mujer que amasa la levadura en 3 partes, está haciendo una cosa muy común, muy hogareña, pero que le pone profundidad. Le pone profundidad a todos esos pequeños actos, ¿por qué? Porque la tiene. Y además, ¿qué dice siempre? El reino de los cielos se parece a... ¡Se parece! O sea, el cielo se parece al hogar. Abrid los ojos, daros cuenta. Se parece, es así. Entonces, tiene tanto cariño por los hogares que él se aloja en las casas. Él va donde le abren la puerta, claro. Eso también, si no se la abre, pues nada. Pero si se la abre, él se va a Betania, se va a la casa de Pedro, se va a la casa de Jairo, la de Simón, que le abren sus puertas. Y él entra y se sienta en la mesa. Y además dice a sus comer lo que os pongan y hablar entre vosotros. Dice, es que eso lo disfruto. O sea, Jesús disfruta haciendo eso. Y lo sigue disfrutando cuando un hogar le abre la puerta al Señor y le deja entrar, le da la llave. Cuando uno tiene llave, pues reza a Dios como quiera. ¿Vale? Cuando tú le entras y le dejas al Señor que entre, sabes que lo que pasa es que es su casa. Y si esa es ya la casa del Señor, entonces el Padre va a hacer todo lo posible porque sea el cielo. Porque ¿qué se merece su Hijo? El cielo, y no se merece menos. Entonces tú déjale las llaves de tu hogar a Jesús y luego déjame al Padre, que a través del Espíritu Santo vaya creando el cielo entre nosotros. Es una nueva creación. Entonces, seguimos con lo de la nostalgia del hogar. Quiere tanto el hogar, quiere tanto que la iglesia nació en una casa. La iglesia nació en un comedor. Ahora vamos a pensar, o sea, el cenáculo que era una habitación amueblada y preparada para una cena. ¿Por qué la iglesia nace en un comedor y no nace en mitad del monte Tabor? ¿Y por qué no nace la iglesia en el templo? ¿Por qué el nacimiento de la iglesia cuando viene el Espíritu Santo y se llenan todos de gozo? Es una casa, porque la iglesia es una familia. Es una familia. Entonces, somos iglesia doméstica, todos. Esta mañana estaba hablando con unos amigos, estábamos hablando de este tema, y yo le decía, digo, como somos iglesia, en todos los hogares tenemos todos los tesoros de la iglesia a nuestra disposición y se nos han olvidado. Tenemos todos los tesoros de la iglesia en nuestras casas. ¿Por qué tenemos? Podemos ganar indulgencias, podemos rezar en los familias. Ana, una indulgencia, pero yo por rezar en los familias. Tenemos la intercesión de los santos, toda la riqueza de los santos. Tú puedes tener reliquias de los santos en tu casa, aunque sean de tercera categoría, no importa. Pero las puedes tener y puedes rezar. Puedes tener agua bendita. Puedes tener agua bendita. ¿Tienes acceso a los sacramentos? ¿Puedes ir con tu familia a comulgar, a confesarte, a toda esa riqueza? Sí, la tienes.
¿Puedes recibir formación en el hogar? ¿Puedes catequizar a tus hijos? Claro que puedes. Claro que puedes. No es que puedas, es que debes. Porque son promesas que has hecho en el bautismo, educar a tus hijos en la fe. Es una promesa que yo me he tomado muy en serio. Entonces, todas esas riquezas están muy desaprovechadas, porque no nos damos cuenta de que las tenemos al alcance y que las podemos coger. Que son nuestras, porque somos iglesia doméstica, como decía todavía no me acuerdo el nombre, somos una mini iglesia. Una iglesia en miniatura, pero lo tenemos todo ahí. Entonces, ¿qué dice la teología del hogar? Sí, somos iglesia, y somos iglesia en miniatura, tenemos que tener también una liturgia. Porque la iglesia tiene liturgia. Bueno, pues todas las casas siempre, y me apuesto lo que queráis, que vosotros tenéis liturgia en vuestras casas. ¿Qué es la liturgia hogareña? Pues la liturgia hogareña pasa por tradiciones. Tú cuando entras en una casa católica en Navidad, ¿a qué sabes que es Navidad? ¿Por qué sabes que es Navidad? Porque han puesto el Belén, han puesto el árbol, han puesto villancicos, está decorada para Navidad. Cuando entras en Semana Santa, ¿por qué sabes que es Semana Santa? ¿Qué sabes que es la tienda? Hay gente que pone la corona al viento, yo la pongo. Lo sabes. ¿Ves? Camina, el católico camina el ciclo litúrgico como toda la Iglesia universal. Pero es que además tiene otras tradiciones, otras fiestas. O sea, hay postres que solo se hacen determinados días. ¿Por qué? Porque ese día es tan importante como este postre. Y ese es el mensaje que se le dice a los niños. Esa es la liturgia. ¿Por qué solo se pone el árbol de este color, de esta fecha y no en la otra? Porque es un día importante, porque es un momento fuerte, porque es importante hacer eso. Pues nosotros, por ejemplo, en el día de la Asunción de María, yo solamente ese día hago ese postre, que es un granizado de arándanos que le echo nata por encima. Entonces el arándano se queda azul. Al ponerle la nata parece un vaso de cielo. Y como es la Asunción, que es el día que la Virgen se dio a los cielos, pues lo asocian inmediatamente los niños. Entonces ellos asocian Asunción, postre. Y además está bueno. ¿Por qué? Porque estamos de fiesta. Porque somos iglesia. Es una fiesta grande, grande, grandísima. Y no se necesitan grandes cosas. Se necesitan pequeñas cosas. Eso es así. El domingo de Gaudete, por ejemplo, yo solo canto una canción. Pero el bucle, de todo el día. Gaudete, Gaudete, Christus es nada. Que mis hijos ya dicen, por favor, mamá, que solo un día al año viene de Jesús. Todo el día. Gaudete, porque tienes que estar contento. Entonces, las tradiciones pasan también porque vamos juntos a ver el Belén en Navidad que pongan en el ayuntamiento, por ejemplo. Vamos todos juntos, vamos a hacer la visita de los monumentos el Viernes Santo y vamos todos en familia. Vamos a ir al campo a ver a la abuela, que no la vemos nunca y solo la vemos en esta temporada, en esta época. La bendición de la mesa. La bendición de la mesa es distinta en cada familia. Algunos tienen algunas parecidas, pero es distinta. Cuando se bendice la mesa, cada uno le da su sabor. Por eso el Señor quiere entrar en cada casa y entra en casas distintas. Si no hubiera querido probar nada más que el cielo de su casa, de Nazaret, más que de Nazaret. Pero no, quiso probar el cielo con el sabor que tiene, si cada alma es distinta, cada familia y cada hogar es distinta. Y el Señor es un gourmet y quiere probar el sabor de cada familia, que es distinto totalmente a la nuestra. Entonces, él, cuando mandó a los discípulos a preparar el cenáculo para la fiesta, les dijo una cosa muy bonita, les dijo, encontraréis una casa amueblada. O sea, no vais a llegar ahí y la vais a ver vacía, sin muebles y sin nada, no vais a hacer nada de cero. Pero ¿por qué era importante que estuviera amueblada? No porque el Señor diga, es que lo más importante de la casa son los muebles, eso es lo que te va a decir las grandes revistas de decoración y el Instagram. Te van a decir que lo importante de la casa son los muebles, que tienen que ser modernos, tienen que estar colocados de esta manera y no sé qué, no sé cuánto, hay que renovar las habitaciones cada 4 años, no. Porque lo que el Señor quiere decir es que están puestos ahí para nuestro servicio. Todo lo que tiene que estar en el hogar tiene que estar puesto al servicio de la familia. ¿Para qué? Para llevarlo a plenitud. Entonces, si tú tienes un montón de figuritas que te han ido regalando, que nada más te acumulan polvo y que no te están llevando a plenitud porque ni siquiera te gustan, ni a ti ni a nadie de tu familia, fuera las figuritas.
porque no te llevan a plenitud, no te llevan para eso. No, hay que simplificar. El Señor dice, lo más sencillo posible. Entonces empezó el fenómeno famoso del minimalismo, de las limpiezas y los modos de... ¿Por qué? ¿Por qué la gente se agarró a eso, a esos métodos de maricondo famoso, de vamos a reducir a 10 objetos que yo toque y me den migraciones buenas? No. ¿Por qué? Porque los objetos el caos agobia, nos quita la paz. ¿Qué hizo el Señor cuando creó el mundo? Al principio, ¿qué era? Caos. Y llegó el Espíritu volando sobre las aguas. ¿Y qué hizo el Señor? Empezó a separar. Esto va aquí, esto va aquí. No hacemos en las casas. A ordenar, porque el caos no nos lleva a plenitud. Entonces, tú llegas a tu casa y llego yo por la mañana, veo mi salón, mi cuarto de estar. Y digo, esto no se parece nada al paraíso, ahora mismo es el caos, que el Espíritu Santo empieza a soplar, mientras yo cojo de aquí y de aquí, porque me han dejado los críos llenos de galletas, ropa por el suelo de que se han cambiado súper rápido y esto es tremendo, ¿no? Pero participas y dices, pues como Dios está ordenando el mundo, yo estoy ordenando el hogar y estoy trayendo paz y armonía. Armonía no es que estén las cosas vacías, no es eso tampoco, los hogares no están llamados a ser celdas de monjes. No, porque si tu hijo necesita un ordenador para trabajar, tendrás que tener un escritorio y un ordenador. Porque si no, tu hijo no va a poder terminar la carrera o lo que esté estudiando y no va a llegar a plenitud, porque su plenitud también pasa, porque su vida académica o profesional o intelectual se crezca, ¿no? Y llegue y pueda cumplir la vocación a la que Dios le está llamando. Entonces, no estamos llamados a tener casas vacías, pero sí a tenerlos en armonía. ¿Y en armonía qué es? Colocar cosas distintas de forma que creen belleza. Que tú al mirarlas digas, son útiles, son buenas, me sirven, ahí está la verdad de las cosas, si no te sirven, ahí hay una mentira. Y son bellas. Entonces nos vamos a los trascendentales. Antiguamente decían, y se sigue diciendo, las trascendentales son vías para llegar a Dios cuando no tienes fe. Esas son las primeras vías, que son la belleza, la verdad y la bondad. Tú cuando ves bondad, ahí está Dios. Cuando ves verdad con mayúsculas, ahí está Dios. Y cuando ves belleza, que es el escandalazo que se dice ahora, ¿no? Cuando tienes ahí, ¡oh! Acabo de llegar y esto es tremendo, ¿no? Es que estamos hechos para la belleza, ¿eh? Estamos hechos para la belleza. Pues todo eso te eleva al espíritu. He tenido conversiones a Dios muy fuertes a través de esas tres vías. A ver actos de bondad puros, a descubrir la verdad clarísima en tu vida y a través de la belleza. Entonces, eso puede estar en los hogares, en más belleza. Estamos llamados a traer belleza en los hogares porque la belleza le está diciendo a los niños, tú te mereces esto. Tú eres digno de belleza. Tú eres digno de esa taza con el perrito amarillo que adoras, de plástico, y que es tu taza favorita para desayunar. Porque está puesto ahí para que tú te deleites, para que tú disfrutes. Entonces tú piensas, si puedo llenarme de esa belleza, entonces tengo que llenarla de obras de arte carísimas, de no sé qué. No, error. La belleza también está en las cosas simples. Está, y de hecho está, en una manta bonita tejida de tu abuela, te vas a acordar toda tu vida. Porque me la hizo mi abuela. Y no vale mucho, pero para ti sí, para ti tiene un valor tremendo. Entonces hay muchas cosas bonitas. De hecho, mi marido recuerda con cariño la vajilla de Durex, típica, esa que era irrompible, que sabéis que estaba en color verde y no tenía ni un adorno, que no. Era tal cual, pero era irrompible, aguantaba años, toda la vida viendo ese plato, toda la vida viendo ese vaso, de repente dejas de verlo y cuando lo vuelves a ver dices, ¿le encuentras una belleza a ese plato? ¿Por qué? Porque te recuerda al cielo, te recuerda a tu infancia, te recuerda a momentos en que tú viviste claramente eso. Entonces, la memoria es poderosísima para levantar la esperanza. Cuando veáis películas americanas, veréis que siempre te ponen al típico que está deprimido en la universidad solo, y entonces de repente va y llega su madre y le trae la sal con la salsa que hace y ya se le quitan todas las penas al hijo porque ya ha probado la salsa y su madre, ¡ay, la salsa! Y madre, ¿no? Porque ese me dijo pródigo,
cuando toca fondo, ¿de qué se hace? En la casa de mi padre se come bien. En la casa de mi padre se come bien. Eso es lo que le lleva a levantarse de donde está y volver. Entonces, cuando tú te das cuenta de la fuerza que tienen los objetos, las comidas, los detalles que no les damos tanta importancia a nuestros hijos, y que a través de eso van a ser como anclas fuertes en su vida en los momentos más duros, porque a nosotros nos pasa igual. Nosotros, cuando recordemos algo de nuestra infancia, de nuestra niñez, de nuestro cielo, llevamos mejor la espera. Nos cambia completamente la forma de vivir lo que estuviéramos viviendo en ese momento. Es muy fuerte la memoria de eso. Entonces, Chesterton, que también diría la teología del hogar de maravilla, pues Chesterton decía que todo lo del hogar tiene que ser alegórico en este sentido de que te lleve al cielo. Dice, pero yo llevaría, lo que pasa es que mi mujer no va a estar de acuerdo, mi mujer no va a estar de acuerdo, pero yo llevaría el punto de alegoría un pasito más lejos. Dice, yo pondría en el paraguas de la entrada un versículo en un papel así arrancado con boli, tal cual, en el paraguas que pusiera, Dios hace llover sobre buenos y malos. Dice, y luego en la cocina, cuando vas a prender el gas, he querido prender fuego al cielo. Como querría que ella estuviera ardiendo. Y le decía así Chesterton, dice, de forma que tú mireras donde mireras, te estás acordando de Dios. Lo tienes pendiente, ¿no? Es así. Dice, bueno, no hace falta ser tan exagerado, pero en un hogar católico tiene que haber cosas que te ayuden en tu vida de fe, que te ayuden a la devoción. Entonces, antes todo el mundo tenía una placa de Sagrado Corazón. Todo el mundo tiene una placa de Sagrado Corazón. Y yo recuerdo a mi suegro tocar la placa de entrar en su casa. Iba a entrar, tocaba primero la placa y luego entraba. Nosotros tenemos un salón mentalizado nada más entrar, porque entras donde ya está el Señor. No lo tenemos puesto cuando salimos a la calle, que lo puedes poner así, se lo puedes poner, por ejemplo, encima de la puerta y cuando vas a salir lo ves y dices, bueno, Dios, me voy. No, lo tenemos al revés. Cuando entras en la casa, ves el Sagrado Corazón. El agua bendita se puede tener en la mesa de noche, ayuda a dormir, ayuda contra las tentaciones. Es un sacramental, hay que aprovecharlo, medalla, rosario, cruces. Ahora, muy importante todo lo que se tenga en casa, que los niños lo puedan. Si no lo pueden tocar y tenéis mucho miedo por si se rompe, entonces comprar uno de plástico. Que sea bonito, por favor, eso también, porque hay que aportar belleza. Pero dejadme a los niños, que ellos necesitan tocar. Mis hijos tienen cruces, han roto un montón, se les pega otra vez. Pero que ellos tengan la libertad y yo puedo coger el Cristo y darle besitos. Porque ahí está creciendo mi intimidad con el Señor, mi encuentro personal con Él. Entonces, tiene que llevar la devoción. No nos podemos centrar solo en que tenga un sillón cómodo, una mejor tele. No. Tienes que tener pequeñas cosas. Entonces, cuando tú tienes las pequeñas cosas, resulta que nada más que abrir la puerta, ya estás evangelizando. Cualquiera que entre en tu casa, si sabe que es un hogar católico, se va a dar cuenta enseguida. Porque vas a ver si es Adviento, si es Pascua, si es Cuaresma, Semana Santa, y encima de todo está lleno de, no, yo tengo una punta, una virgen, tengo una virgen en cada habitación. Menos en los baños, lo tengo que cambiar, eso tengo que corregirlo. Porque están todas las habitaciones, y en los baños no lo cuesta. Pero bueno, entonces decía el Papa Pío XII que hiciéramos realmente eso con nuestras casas. Decía, hacer manifiesto a los ojos de todos que en nuestra morada se sirve a Dios. Que en nuestra morada se sirve a Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo se sabe eso? Si tú tienes las puertas cerradas y no entra nadie, ¿cómo sabes que verdaderamente tú y tu casa, tu hogar, estás sirviendo a Dios? Tienes que abrirlas. Entonces, ¿qué dice la teología del hogar? Hay que abrir las puertas. La gran transformación del mundo pasa porque abramos las puertas de nuestra casa. Pasa por volver a acoger a la gente en nuestra casa. Pasa por hacer barbacoas. Pasa por hacer cenas improvisadas. Pasa por acoger a los demás. Porque en una cafetería, si está bueno, no es mucho, pero luego estás pendiente, ¿no? Tengo que pedir algo más, pues vamos aquí una hora todos con un café y estamos ocupando la mesa, estás como incómodo, como inquieto, ¿no? Como tengo que gastar dinero para justificar que estamos aquí, porque es que si no, no podemos seguir hablando, nos estamos pasando muy bien. Pero en un hogar eso no pasa. En un hogar son las 12 de la noche, la 1 y tú estás ahí.
Pues se va, porque está muy a gusto. Y tú ahí cumpliendo las virtudes de la paciencia, tal, para que se sientan amados, pero agotados, ¿no? Que están diciendo, pues me encanta recibir, pero me quedo más a gusto que Dios está aquí y en el cielo cuando se va. Hay que hacer eso. Yo he vivido. Mis padres hacían eso. Mis padres todos los fines de semana invitaban a sus amigos en casa y encima eran músicos, tocaban muy bien, cantaban muy bien. Con lo cual todos los fines de semana en mi casa había fiesta. Fiesta. Les ponían un pequeño aperitivo, no creo que es que fue una cosa así muy grande, ¿no? Un pequeño aperitivo, pero cantaban, se relajaban y, lo más importante, jugábamos con los hijos de sus amigos. Y entonces, eso es una riqueza para tus hijos. A nosotros, mis hijos me llamaban la atención y tenían toda la razón. Nosotros hacíamos eso. Todos los veranos hacíamos barbacoas y era el punto de reunión. Venían todos los amigos de toda la región, venían ahí, ¡pum! Y se metían en casa. Juntábamos 20, 30, 40, los que hiciera falta. Te reías. No es una casa perfecta donde nos juntábamos. Eso también es importantísimo y luego volveré a hablar. No era una casa perfecta. Era una casa de acogida, de puertas abiertas. Entonces, mis hijos jugaban con los otros niños, los hijos de los demás. Pero claro, empezaron a crecer, luego ya uno tiene que hacer, uno va a la universidad, el otro va a no sé qué, otro tiene un examen, y empezamos a juntarnos solo los padres. Entonces mi hija nos dijo, es que ya no nos vemos. Es como si ya no pudiera ver a mis primos, y tú no te estás dando cuenta. Porque como tú sigues viendo a los padres, pero nosotros estamos como medio huérfanos. Porque al traer a los amigos, a los hijos de tus amigos a casa, les está dando un mensaje muy importante. Con esta gente se puede estar. O sea, es gente confiable, porque lo he metido en mi casa. Entonces tú tienes la tranquilidad de poder estar con ellos. Entonces amplían la familia. Ya no es sino que tienen un grupo de amigos, pero que son distintos a los amigos del instituto, del colegio, no, son distintos. Porque para ellos mentalmente son familia. ¿Por qué? Porque estaban en casa. Entonces, si tú tienes la visión de que los hijos de Dios somos familia, ¿cómo puedes hacerle tú a los niños ver que la iglesia es familia? Pues empieza a meterla en tu casa. Entonces, tenías se me olvidó cómo se llamaba, Esquilas, ¿cómo se llama? Los que acompañaban también el Toledo también, que acompañaban a San Pablo, era un matrimonio. Aquel en Priscila, ¿qué hicieron? ¿Qué hacían? Abrían su casa. Y se metió todo el mundo en la casa de ellos. Ellos no tenían hijos. Se metió todo el mundo en su casa. Allí hacían misa. Allí cocinaban. Allí discutían. Allí ellos daban catequesis a hijos espirituales que iban allí para que les formaran. Estaban todo el día trabajando. O sea, era una paliza. Pero no había otra casa que abriera. Era la suya la que abría. Y luego se mudaban con Pablo a otro sitio y lo volvían a hacer. Y encima de ellos, para que no les tuvieran que pagar, trabajaban cosiendo lonas. O sea, que era un trabajo muy duro. Y después del trabajo muy duro, llegaban a su casa, abrían sus puertas, montaban las mesas, la tele, lo que hiciera falta, comida, ¡ale, póngame! Y es increíble cómo protegieron, cómo cuidaron a esa iglesia naciente en Corintio, en un hogar. Aparte de coger a Pablo, que tenía un genio tremendo. Ya que acoger una obra de misericordia muy grande. Eran verdaderos amigos. Pablo necesitaba un sitio donde descansar. Pues el hogar es refugio. Tú cuando piensas en tu hogar, tiene que ser un sitio donde tú vayas a refugiarte, porque bastante dura es la vida afuera como para que también lo sea él. Es un santuario. Santuario viene de santo. Que te lleve a la santidad, donde haya una conexión allí con el Señor. En el santuario había siempre, en el templo de Jerusalén, había un fuego perpetuo. Siempre estaba ardiendo el fuego. Hogar viene del fuego. O sea, el hogar hace referencia a un fuego que se ponía en el centro de la casa y también se llamaba las chimeneas, alrededor de los cuales se juntaba todo el mundo para estar caliente. Entonces, el calor de hogar, ¿qué es? ¿Qué mantiene caliente a la gente, a usted? El cariño, el amor. Y nosotros, en las pequeñas cosas de que has abierto tu casa. Ahora, casas imperfectas. Yo caí en la tentación, como cae todo el mundo, de que si mi casa no estaba perfecta, no podía entrar nadie. Porque ahora van a venir y van a ver, yo tengo 8 niños, lo que hay aquí.
Entonces mi marido dijo que no, que a él le daba igual, o sea, él vivía la teología del hogar muchísimo mejor que yo. Dijo, aquí, fiesta sorpresa. Así. Y de repente le mete allí 15 personas, no sé cuántos fueron, y me mete ahí a todo el mundo en casa. Y yo, ¿cómo han podido llamarnos con la mancha de tomate de los espaguetis que tenemos en la pared, no? Porque habían tirado platos de espaguetis y se había manchado la pared. Y ni se había fijado en la mancha de espaguetis, ¿no? Y ya se van a fijar. Y sí se fijaron, pues se fijaron porque yo estaba todo el rato así. Para que no la viera. Pero ¿sabes qué? Es que les daba igual. Ellos no venían a ver mis paredes impolutas. Ellos venían a vernos a nosotros. Y nos habíamos juntado en montones de sitios que tenían puertas rotas. Porque de hecho cuando uno de los amigos celebró su 50 aniversario, le hizo una casa del campo que tenía puertas tiradas, ventanas que no cerraban bien, mesas improvisadas con caballetes en mitad de la tierra. No era perfecto, nos daba igual. Porque íbamos a por las personas. Y eso se nos ha olvidado. Entonces, yo me acuerdo que la casa de mi abuela no era perfecta en absoluto. O sea, cuando llegábamos nosotros a la casa de mi abuela, que tenía allí mucho jardín alrededor, cuando tú abrías la casa, lo primero que tenías que hacer, nada más entrar, era coger los cojines y hasta ahí acabar con el sacudidor para que cayera todo el polvo que se había acumulado. No era perfecto en absoluto, nos daba igual. Nos daba igual, hasta teníamos cariño. Vamos a pegar con el sacudidor el polvo, hasta nos daba cariño hacer eso. ¿Por qué? Porque ahí estábamos muy bien, ahí éramos nosotros. Si tú me controlas el tiempo, si ves qué me pasa, vale. Entonces, antes de que vamos con el tema. ¿Cuál es el problema también, aparte de querer ser perfectos y que todo sea perfecto? Que no lo somos y vamos a fracasar y nos vamos a poner de los nervios. Marta se ponía muy nerviosa porque es que estaba sirviendo a Dios. Es que la responsabilidad y el peso es que ¿a quién se invita a tu casa? No es al vecino al que yo invito a mi casa. Es que fíjate, es el rabí. O sea, que va haciendo milagros. Que tengo que quedar bien. Claro, me pongo nerviosísima porque aparte, Jesús no iba solo. Jesús metía 12. O sea, él le daba y decía, que tengo que entrar en tu casa y con las mismas, ¡hala! Y te echo 12 más. O sea, él me daba, no, es solo para ti. No, claro, más gente porque se pone nerviosísimo. Y le dice Dios, solo una cosa es necesaria. Y ahí siempre hay piques entre la que se llama Marta y la que se llama María. Como dice, sí, hombre, pero Marta lo estaba haciendo bien. No, el problema es que estamos haciendo las tareas domésticas sin mirar a Jesús. Las estaba haciendo sola. Había perdido de vista al Señor. Y solo una cosa es necesaria. Entre los criterios está Dios. Y te va a dar igual. Está dando una conferencia, que está conduciendo, que está regando los platos, que está haciendo la compra. Te va a dar igual la actividad que hagas, siempre y cuando la estés haciendo con el Señor. Solo una cosa es necesaria. Entonces el activismo que nos entra, porque es que no llegamos. Mira, pues no se llega. Y no pasa nada. Porque el Señor no te está pidiendo que seas perfecto y cumplas un horario estricto todos los días porque sabe que tú tienes unas debilidades, puedes estar enfermo, puedes no estarlo. Lo que te está pidiendo que es perfección en el amor. No te está diciendo pela patatas con forma de cisne en el libro. No te va a pedir nunca eso. Te va a decir cuánto amor has puesto en la esa patata. ¿Cuánto amor? O sea, hay unas patatas con letras. No sé si las habéis visto, las patatas precocinadas que tienen letras. Bueno, pues, a mi marido de vez en cuando le entra una pena de ternura y se tira ahí haciendo la cena y luego, como tiene que poner a cada uno su nombre con letras, poner la mesa un montón. Pero claro, tú sabes que tu padre se ha molestado en ir cogiendo las letras para ponerte el nombre. Tu padre te está amando en una cosa imperfecta, porque luego no tiene las letras, tiene que cortar media N para hacer una V y cosas así. Y es imperfecto, y es una chapuza. Y desde luego no podrías ponerlo en ningún restaurante de 4 estrellas. Pero has puesto cuánto amor. Pues entonces vaya infinito. Porque al final de la vida solo nos van a examinar del amor. Entonces, a veces la mejor tarea del hogar también es pararse y no hacer nada. A veces es simplemente contemplar, como hace María. Es una madre que se sienta a ver a sus hijos jugar,
simplemente a verlos. Y digo verlos, no estar haciendo otra cosa. No estar mirando el móvil, no estar haciendo arreglando los gatos y tal. No, a mirarlos. Los hijos saben que les están mirando, aunque no digan nada. ¿Y qué mensaje le estás dando? Estoy aquí para ti. Porque cuando levantas la vista me vas a ver. Estoy para ti. Este tiempo es en exclusiva para ti. Y eso la Virgen lo hace muy bien. Pablo Prieto tiene una frase buenísima. Pablo Prieto es un sacerdote. Tiene una frase buenísima que dice que la Virgen domestica el tiempo. Domestica el tiempo tiene dos significados. Domesticar de doméstico, de la casa, ¿no? Del hogar, de que el tiempo sea un tiempo hogareño, pero también no es el tiempo el que me lleva a mí, que voy yo detrás corriendo, sino que soy yo quien decido este tiempo aprovecharlo bien. Y esa es la diferencia entre Kairos y Cronos. Hay dos formas de medir el tiempo. Kairos es tiempo de calidad. El primer beso que le das a tu mujer es un tiempo de Kairos. Y a lo mejor dura 2 segundos. Pero para ti es tiempo. Y Cronos han pasado un minuto, 3/4 de hora, 14, son infinitos. Los tiempos de Cronos son infinitos, los tiempos de Kairos son infinitos. Entonces, ¿qué hace la Virgen? La Virgen siempre está para nosotros. Domestica el tiempo para que nos sintamos totalmente bajo los ojos de la Virgen, que todo su tiempo es para nosotros. ¿Y por qué lo tenemos? Porque Jesús tuvo eso y quiso que lo tuviéramos. Y es una nueva creación. En la cruz le dice a Juana, coge a la Virgen, y le dice a la Virgen, es a Jesús, y le dice, tú eres el hijo, es la madre, tenemos un nuevo hijo para María, una nueva madre para Juan, un nuevo hogar, porque es el hogar de Juan donde entra la Virgen. Entonces, no es más fácil darle la llave a Jesús, hay que darle la llave a la Virgen. Y la Virgen va a llegar, ¿y qué va a hacer? Levantar la alfombra. Lo primero de todo, porque es madre. Y le va a dar igual que esté todo muy bonito, con mucha decoración y todo precioso y mucha emoción, y hagamos unas fiestas especiales, que no las tradiciones y todo eso que estamos diciendo. Le va a dar igual. Va a decir, no, vamos a ver las heridas que tiene esta familia, porque somos un cuerpo místico de Cristo y el cuerpo místico está herido. Y vamos, porque para llevar a plenitud hay que tratar las heridas. Y entonces va a poner a todo el mundo a hablarse, a todo el mundo a decirse la verdad, a sacar el corazón, a ponerlo en medio, a hacerse vulnerable, que tus hijos te vean llorar, que tus hijos vean que les tienes que pedir ayuda, que tú entres en el corazón de tus hijos, que se traten los problemas, que el elefante que está ahí en medio y que nadie quiere hablar, se saque. Porque tiene que haber una conversión unida al anuncio del reino de Dios. Y la Virgen se encarga de eso, para que todo eso, la familia, se vaya uniendo cada vez más. ¿Es una purificación? Sí. ¿Qué hizo la Virgen en la boda de Caná? Hacer lo que Jesús diga, hay un problema. Y ella no dijo cómo solucionarlo. Dijo, ir a él, que os va a decir cómo lo vais a solucionar. Eso es lo que va a hacer la familia. Va a ir a Jesús para que le diga cómo puede solucionar el problema que tiene en la familia. ¿Qué hace luego Jesús? Vete, convierte el agua en unas tinajas que eran para la purificación y las transforma en vino. Entonces, de esta manera, cuanto más se purifique una familia, más vino, más gozo, más plenitud, más sinceridad. Y con eso, de momento, por esta vez, ya se ha dado bastante la teoría. Bueno, a mí me daba no sé qué estar cortando a Chiqui porque yo me quedaría horas escuchando, la verdad que es una delicia. Pero bueno, es una introducción, unas pinceladas y abrimos ahora un tiempito de diálogo, un turno de preguntas, de comentarios, de lo que queráis, ¿vale? Aprovechando que está aquí. Ahora, Dime. Yo creo que has hablado mucho de niños, pero cuando tienes adolescentes y ya no los has... ¿Qué puedes saber? Claro, no, es que los adolescentes yo les llamo los sacudidores. ¿Sabes? El sacudidor que levanta el polvo, eso es un adolescente. Está fijándote todo el día, desde que entra por la puerta hasta que se va. Pero realmente es muy fácil cuando son niños llevarles a todo eso. Cuando son adolescentes tienen una etapa rebelde, pero a los adolescentes se les gana por el corazón. Por el corazón. Por el corazón, sí.
O sea, tú me dices, ¿qué hacemos cuando tenemos adolescentes? Es lo que me has preguntado. Vale, primero tienes que descubrir cómo se sienten amados, porque no todo el mundo se siente amado igual. ¿No? Eso no es así. A lo mejor tú notas el amor porque te dan caricias y besos, pero hay otra persona a tu lado que así no se siente querido. Se siente querido cuando le dices que bien lo has hecho. Qué estupendo, les llaman palabras de afirmación. O cuando le das regalos, hay gente que necesita regalos. Es que nunca me ha dado un cabrito, el hijo mayor necesitaba regalos para sentir amor. Nunca me ha dado un cabrito. Otros necesitan servicios. Es que yo estoy todo el día aquí, en la casa, ordenando, y tú no haces nada, de nada. Y a lo mejor el marido no para de darte besitos porque así es como él se siente amado. Y tú estás harta de los besitos porque tú lo que quieres es que te ayude. Porque así es como te sientes. Tiempo de calidad, dedícame ese tiempo en exclusiva. Entonces, lo primero que tú tienes que preguntar a tus hijos es adolescentes. Y les encantan ese tipo de preguntas. Porque van derechos al corazón. ¿Tú cómo te sientes amado? ¿Cómo sientes el amor? ¿De qué manera? Porque a lo mejor hay una carencia que no estás notando. Y yo estoy intentando, por todos los medios, ayudarte de alguna manera y a ti eso no te está sirviendo. Tú no te estás sintiendo plenamente amado por eso. Entonces luego tienes que armarte de paciencia, pero crear conversaciones. Nosotros aprovechamos los fines de año. El día de fin de año famoso, que todo el mundo hace su fiesta, que se toman las uvas, etc. Pues nosotros nos juntamos en familia y al principio cuando éramos pequeños jugábamos a juegos de mesa. Hasta que un día llevé un juego de preguntas. Si tú nada más que pudieras salvar una cosa en esta vida, ¿qué sería? ¿Qué cambiarías de la casa? Cosas así. Preguntas para entender el corazón de tus hijos. Bueno, pues a partir de ese momento solo quieren jugar este tipo de juegos. ¿Cuál de vosotros llegaría a ser un arquitecto? Hay juegos así. Y tú votas cuál miembro de la familia, cuál acabaría antes en la cárcel, porque el sentido del humor también fuerte. Entonces, el sentido del humor es buenísimo, hay que meterlo. Entonces, a base de crear un camino de tu corazón al del otro, tú también vas a responder preguntas. Habita, tu hijo puede habitar, tu hijo adolescente puede tener un espacio en tu corazón y tú en el suyo. Eso no va a salir siempre. Esto queda muy bonito y dices, bueno, todas las conversaciones, me he programado una pedazo de conversación que va a ser maravillosa. Se dice que las hormonas revolucionan y están pegando gritos, pegando apartados y no ha salido. No pasa nada. Se vuelve a intentar. Porque entre tanta cosa, nosotros hemos tenido discusiones muy duras con los adolescentes. Hasta que yo le dije, estaba ya a punto de explotar con un ataque de ansiedad a uno de mis hijos, y le digo, ¿por qué crees que tu padre sigue diciéndote que no? Después de toda la que estás guiando y la que estás montando, ¿por qué él sigue insistiendo y por qué está ya al borde del ataque de nervios? Y él mismo dijo, porque le importo. ¿Por qué? Porque le importo. Si no ya se había arrepentido, porque fue agotador. Era la 1:30, 2 de la mañana y seguía gritando. Agotador. Hasta que yo le hice esa pregunta. ¿Por qué te crees que lo haces? Entonces, el Espíritu Santo va guiando. Es que no hay más remedio que escuchar al Espíritu Santo de cada familia es distinta. Yo te puedo decir, haz esto, haz lo otro. No. La Virgen te dice, hay un problema. ¿Quién lo va a solucionar? El Señor. Ponte a rezar. Que te digan cómo solucionarlo, que te diga cómo tratar ese tema. Reza antes de hablar con tus hijos. Ve al Santísimo antes de hablar con tus hijos. No seas tú la que va. Ve con el Señor, que ponga palabras. Porque tú solo no puedes. Tú solo es una cadena de montaje. No es el cielo. ¿Más? Hay un momento en la vida de los hijos cuando tienen 20 y pocos, que a lo mejor no se han ido de casa, pero siguen en casa. O sea, y hay un momento que lo veo con mis hermanos que tienen esta edad, que están en esa fase de su vida. Y hay un momento en la vida de los hijos a estas edades que necesitan alejarse del hogar, alejarse afectivamente, encontrarse de alguna manera en el mundo. Entonces, ese proceso que a veces es un poco duro, ¿no? Porque a veces no te dejan entrar en su cuarto, no te dejan limpiar, no te dejan tocar las cosas, tienen su mierda y la puesta y te gusta, o sea, están a veces en momentos como muy duros. Ese proceso es muy duro para los padres, yo lo veo a mis padres, ¿no? Porque exige muchísima paciencia. Entonces, ¿ese proceso cómo se vive? A ver, ese proceso es duro, pero tienes que meterte en la mente de ellos. Para ellos se reduce el espacio dentro de casa porque ha crecido mucho que está fuera. O sea, a ellos el mundo se les ha hecho de repente grande y pueden explorar. Y entonces el de la casa
lo reducen. Y lo reducen al mínimo, que es su habitación. Y su habitación es su santuario, su refugio, su cielo, aunque esté lleno de ropa sucia. Donde ellos se sienten seguros y donde se sienten inválidos y necesitan que no entres, porque si no, no se refugian de lo que están viviendo fuera. Entonces es un momento duro, pero lo que sí tienen que tener muy claro es que pueden volver. O sea, que el tema es que el hogar es un sitio donde siempre se puede volver. Y simplemente pues sobrellevar, ¿no? De vez en cuando ya llevan 3 meses y no te saludan ni por las noches, decirle, hijo, te echo de menos. No decirle, ¿por qué no vienes? ¿A qué hora? No, te echo de menos. Es que además es una edad que ahora no les puedes decir nada, Claro. no les puedes poner normas, pero a la vez no le vas a echar y toda la familia alrededor te empieza a dar consejos como madre de echar de casa. Entonces es un momento, para mí, pienso que el más difícil de todos. Pues depende, porque cada familia tiene situaciones todavía más duras. Ojalá el problema fuera solo eso, ¿sabes? Ojalá el problema fuera solo una adolescencia difícil. No, hay problemas mucho más duros, pero a todos les digo lo mismo, ponte a rezar. Ponte a rezar porque el Señor te quiere ayudar, aunque sea atravesando el sufrimiento, aunque sea atravesando con paz. Pero tú tienes que hacerlo con el Señor. Todo es todo, incluyendo me estoy desbordando en esta situación ahora mismo con él, tengo ganas de tirarlo por la ventana. Señor, inspírame las palabras que le tengo que decir para que se suavice la cosa y podamos seguir con la conversación. Pues yo no sé cómo enfocar la pregunta, ¿vale? Pero ¿y cuando coincide que el trabajo y la casa? Es decir, no trabajo en el sentido de la casa, sino que la familia está en la empresa. O sea, la empresa, la familia y la casa al final es todo, ¿no? Sí. Donde vamos a trabajar está la familia, donde vamos a estar la familia. Sí. Y al final no puedes separar los hijos. Claro, Ahí tienes a tus padres de Santa Teresita, que se metieron todos ahí de cabeza con los encajes de Alessandro, que fue lo que le inspiró el Espíritu Santo a la madre para poder sacar el dinero, porque ella veía que la familia está creciendo y le inspiró a hacer eso. Y llegó a ser tan absorbente el trabajo que se lo dejó. Luis era relojero, se dejó su trabajo para ayudar a su mujer y sus hijas también hacían encaje. ¿Cómo lo hizo ella? En su trabajo también en su familia. Su trabajo también en su familia. Y creas en la empresa hogar. O sea, es hogar también. no separas. No separas. O sea, si no tienes, es que no tienes. O sea, realmente si tú vives la verdad, tú eres la misma persona. En tu casa que fue. Sin careta. Y eso da un relajo, una tranquilidad, un saber que no tienes que fingir ni nada. Que tú puedes ser la misma mamá de gente que es muy materna, ¿eh? Y algunos a lo mejor en el trabajo conoces a alguien que es muy mamá. ¿Por qué es muy mamá? Porque es mamá siempre. Y tiene ese carisma y trata a todo el mundo igual en su casa que puede. Y entonces eso te sobrelleva. Claro que va a haber momentos de estrés, de agobio, de decir qué hago. ¿Termino esto del trabajo o me pongo con esto de la casa porque se me va a hacer tantísimo para cenar? Y dices, reza. A ver qué es más urgente y relájate, que a todo no llega. ¿Reza aparte de para rezar o reza mientras rezar? Las dos cosas. Necesitas tiempo de silencio y necesitas tiempo para ti, porque tú tienes tu relación personal. O sea, la familia tiene que tener una relación personal con Dios que se gesta entre todos, que son momentos de relación entre todos. Pero tú también necesitas momentos tú solo para sanar tus heridas, para ver cómo lo puedes hacer. Entonces, yo recomiendo rezar todo el rato. O sea, lo que se llama vivir en la presencia de Dios, que no se trata de estar con Padre Nuestro o del Padre Nuestro, sino que verdaderamente Jesús está aquí al lado tuyo, mientras tú estás cocinando le estás contando el problema, pero se lo está contando a él. Eso es rezar. Fíjate, la cara que me ha puesto, ¿tú te crees? ¿Que tú lo has visto, Señor? O sea, ¿tú lo has hecho? Eso es rezar. Es que nos complicamos mucho, ¿eh? No. Es cuéntale lo mismo si está ahí. Y además te contará chistes, porque es muy gracioso. Mira, a mí una vez en una sesión que tuve de cosas estas, nos dijo la persona que daba la sesión, que era también madre y tal, y estaba hablando de antropología y tal, entonces nos dijo, hay muchas parejas, muchos jóvenes matrimonios que se rompen porque se les cae la casa encima.
de alguna manera ha habido una ruptura, ¿no? Que todos saben que antes pasaba a lo mejor de madres a hijas, ¿no? Ahora las hijas antes te preguntan a la abuela o a la madre si van a Google, porque el consejo de la abuela, bueno, no sé, estamos en una época de tan cambio que a veces es difícil como acoger como toda la cultura artificial que ha habido antes, ¿no? Y a veces la gente joven pues sentimos un poco de rechazo, ¿no? Y también hacer las tareas del hogar hay mucho rechazo, ¿no? Porque las madres dicen, o la gente dice, pues yo no critico que la gente contrate a gente para la casa porque hace falta a veces, si no que tú te desentiendas, sino que necesitas una ayuda, pues porque no se llega a todo, porque trabajas y tal, pero también a veces hay como una infravaloración unido a esto, ¿no? No es que yo contrate a alguien, sino que también interiormente infravaloro, ¿no? Entonces, me parece ahora mismo un momento que sí, con la pandemia hemos redescubierto, nos hemos puesto a hacer pan todos como locos y hemos descubierto lo guay que es eso, pero a la vez veo que en las mujeres, pues, no sé si lo que hay, bueno, pienso que hay de todas las mujeres para todo, ¿no? Hay gente que siente un rechazo total, hay gente que le gustaría dedicar más y no puede, pero tú que, no sé, ¿cómo ves este tema? Mira, el tema está en que se ha perdido la idea de comunión. Antiguamente las tareas del hogar no se hacían solas, las vecinas venían a ayudarte. ¿Sabes? Vamos todos a la casa de fulanita, porque los colchones eran de lana, había que abrir la lana, yo lo he dicho de pequeña, había que sacar la lana, lavarla, estirarla, meterla en el colchón, volverla a coser. Se ayudaban mutuamente. Si ves Belleza Oculta, que es una película muy buena de Mali, verás que están en la granja y se ayudan. Van todos los vecinos a ayudar a hacer esto, a hacer mantequilla, a hacer no sé cuánto. Y antes era un momento de comunión, las mujeres se sentaban en la puerta a coser. Cada una llevaba su postura, pero era un acto social. Era un acto agradable. O sea, de hecho, era mi ratito sentarme a coser y hablar con las amigas. Estoy cosiendo, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Se ha perdido esa idea de comunión hasta el punto que, como todo es consumismo, llevamos una semana hablando de eso. Antes tú te faltaba un limón, te faltaba sal, te faltaba aceite y tú le decías al vecino de al lado, oye, que me falta aceite, me falta un huevo. Ahora, como está todo abierto las 24 horas del día, ni se te ocurre. Tengo que ir a comprarlo. O sea, la única solución para mi problema es gastar. Entonces, ¿qué queda de eso? O sea, a nuestros hijos, ¿qué le estamos diciendo? Ahora, nosotros, pues, estábamos comiendo una paella, necesitábamos limón. Y mi marido dijo, el vecino tiene limoneros, vamos a pedirle, seguro que tiene. Y él abrió la puerta y nos dio su limón. Vas a ponerte a las 3 de la tarde a buscar limones. ¿Te quedas sin limón? ¿Por qué te quedas sin limón? Está dando un ejemplo de que las familias pueden ser familia de familias. De que puede haber esa comunión, esa ayuda, de que estamos acostumbradísimos a hacerlo solos. Y solos no podemos. Es una carga muy dura, es una carga muy pesada. Es que si tú eres una madre soltera con un niño y tú tienes que trabajar desde la mañana hasta la noche, tu hijo es un niño con llave abandonado. Pero si encuentras una familia que le hable, que le da de merendar, que le ayuda a hacer los deberes, que cuida del perro, que riega las plantas, es un descanso para esa mujer. Porque le estás ayudando. Porque ella no tiene otra familia en la que acudir, pero tiene la tuya. Entonces se nos ha olvidado totalmente que son oportunidades, todas las cosas que hacemos en el hogar son oportunidades para entrar. A mí me han metido en casa y decir, ayúdame a fregar los platos. Y yo levantaba una sonrisa oreja a oreja, porque te da una sensación de confianza. No eres una visita, es parte de mí. No es de otra manera. Una cosita, cuando has hablado de liturgia de la familia, me ha recordado que yo vi unas ponencias que hubo en el último encuentro mundial de las familias. Esto que hablas de la teología del hogar tiene que ver con una de esas ponencias que venían de Estados Unidos hablando y que tenían un material, que ofrecían un material, no sé qué. Pues no sé lo que se está refiriendo ahora mismo, pero es que la teología del hogar está inspirando del Espíritu Santo. O sea, es lo que he dicho, es que es la respuesta para estos momentos. No lo va a inspirar solo una persona. No me lo va a inspirar solo a mí. No, es que tú no me una especie de movimiento, a lo mejor. No es un movimiento. No, es un nuevo Pentecostés. O sea, que tenga la oreja puesta, lo está viviendo en su familia, lo está viviendo en su casa, está teniendo esa inquietud. Sí.
pero Que además hay un material que se da igual, pues me digo, pues no nos conoces estas personas que has hablado al principio, no tienen que ver con eso. Ellas solo tienen libros en inglés, que yo sepa. Bueno, venden unas velas para poder pagar las cascos y cosas así, pero que yo sepa solo tienen eso. Pero que da igual, es que no me extrañaría y además es que debería ser así de estas mismas cosas así, claro, rápidamente, porque están sí. en las ponencias, en los encuentros mundiales de la familia es muy reducido. Hay muchos materiales para hacer catequesis en casa, hay vivir la liturgia, rezar con los niños, hay esos materiales siempre ha habido, pero de siempre, siempre, o sea, de encuentros muy antiguos en el que te dicen cómo la